3 horas después del entierro de mi esposa, mi hijo y yo estábamos vaciando su piso en el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa, cuando un papel de color crema cayó al suelo. Aunque muchos confunden esta zona con el vecino Chamberí por la cercanía, Elena siempre corregía con orgullo. Vivimos a un paso de la Rosaleda, Juan, esto es Moncloa. La cara de mi hijo se puso pálida, de un tono ceniza que contrastaba con su habitual bronceado de ejecutivo de Pozuelo. Sus manos temblaban mientras decía: esto no vale nada, y lo tiró directamente al cubo de la basura, escondiéndolo bajo los restos de un yogur a medio terminar. Yo, que he pasado décadas enseñando a mis alumnos de instituto a leer entre líneas en los libros de historia, supe que aquel gesto era demasiado brusco para ser casual. Recogí el papel cuando él se distrajo con una llamada y me fui al banco. El director de la sucursal, un hombre que nos conocía desde hacía 20 años, me miró a los ojos con una mezcla de lástima-horror y me dijo: Juan, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Fue en ese momento cuando descubrí la verdad sobre mi hijo. Y me iba a encargar de que pagara por cada mentira. Hola a todos los que habéis llegado hasta aquí. Antes de contaros lo que me enseñó el director del banco, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Desde dónde me estáis leyendo? ¿Y creéis que siempre se debe confiar en la familia cuando hay una herencia de por medio? Ese papel sin valor escondía más de 3 millones de euros y 7 años de un engaño sistemático que me hiela la sangre. Mi hijo tiró a la basura el documento más importante del piso de mi difunta esposa a las 2:30 de una tarde de sábado, apenas 3 horas después de haberla enterrado en el cementerio de la Almudena. El funeral había sido íntimo, solo 23 personas, incluyendo al sacerdote y a los sepultureros que esperaron con un silencio profesional a que termináramos de despedirnos bajo el sol plomizo de Madrid. Elena había sobrevivido a casi todos sus amigos, y los pocos que quedaban estaban demasiado achacosos para cruzar la ciudad hasta las ventas. Mi hijo, Javier, se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia, con los ojos secos e inquieto, consultando el móvil un par de veces mientras el cura decía el panegírico. Me dije a mí mismo que cada uno pasa el duelo a su manera, que quizás su frialdad era un escudo. Qué equivocado estaba. Ahora estábamos de vuelta en el piso que Elena y yo habíamos compartido durante 32 años. Un piso señorial en la calle de la Princesa, con esos techos altos y pasillos infinitos. Cajas por todas partes. Bolsas de basura negras apoyadas contra las paredes de papel pintado. El desmantelamiento sistemático de una vida reducida a decidir qué se queda y qué se dona a la parroquia o a Cáritas. Tengo 70 años. Soy profesor de historia jubilado, acostumbrado a los archivos y al orden. Viudo desde hace 6 días. Elena tenía 67 cuando murió. Cáncer de páncreas, estadio 3, diagnosticado 14 meses antes del final. Aunque la seguridad social cubría el tratamiento estándar, yo insistí en buscar segundas opiniones en clínicas privadas de prestigio, pensando que el dinero no sería un obstáculo para su salud. Elena dijo que no de forma tajante. En aquel momento, pensé que era porque estaba cansada, lista para marcharse sin el calvario de la quimioterapia agresiva. No sabía la verdad. Elena había sido bibliotecaria de primaria durante 34 años en un colegio público del distrito de Retiro. Enseñaba a los niños a amar los libros y a cuestionarlo todo. La quise durante 49 años. Pensaba que conocía cada rincón de su alma. Su risa al cocinar tortilla de patatas, cómo organizaba los libros por el color del lomo. La pequeña cicatriz en su mano por aquel accidente en el 79. Me equivocaba en lo más importante. Mi hijo Javier tiene 40 años. Vive en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón con su mujer, Amanda. Su cargo siempre era algo pomposo y vago. Logística sanitaria, consultoría de dispositivos. Elena decía que subía la escalera tan rápido que no miraba los peldaños. En su último año, solo la visitó 3 veces.
3 horas de su tiempo en 12 meses de agonía. Javier estaba registrando el escritorio de roble de Elena cuando encontró el montón de papeles. Facturas del canal de Isabel II, recibos de IBI y garantías caducadas. El escritorio tenía 5 cajones y, como buena bibliotecaria, Elena guardaba cada trozo de papel con una lógica casi archivística. Todo esto es basura, papá, dijo él, hojeando los folios con una rapidez eléctrica. Demasiado rápido, como si su mano supiera exactamente qué buscar entre la maleza administrativa. Podemos tirarlo todo, insistió. Pero entonces, una hoja de papel de color crema, con un gramaje superior, de ese que se usa para los documentos notariales, se deslizó entre 2 facturas de la luz. Cayó hacia el suelo y Javier la atrapó antes de que tocara la alfombra. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de codicia o miedo que intentó camuflar de inmediato tras una máscara de indiferencia. Su mano se cerró sobre el papel con tanta fuerza que lo oí arrugarse. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Nada, respondió al instante, caminando ya hacia la cocina. Solo un extracto bancario viejo de una cuenta que mamá cerró hace 1000 años. Ya sabes cómo acumulaba cosas sin sentido. Déjame ver, Javier. Quizás sea algo de la pensión. Papá, de verdad, no pierdas el tiempo. Tenemos cosas urgentes. El contrato de este piso es antiguo y hay que organizar la testamentaría. No querrás que los abogados se queden con lo poco que queda, ¿verdad? Javier soltó el papel en el cubo de basura, justo encima de los pozos húmedos del café de la mañana. Me miró con una sonrisa ensayada, pero sus dedos seguían tambaleando levemente mientras se limpiaba las manos en el pantalón. Créeme, papá. No vale nada. Absolutamente nada. 10 minutos después, le sonó el móvil. Javier no colgó de inmediato, se quedó mirando la pantalla con una fijeza extraña antes de salir al pasillo para coger la llamada. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo sibilante que rebotaba en las paredes del pasillo, un tono que no alcancé a distinguir pero que destilaba urgencia. Cuando volvió, ya se estaba ajustando su chaqueta de barber, esa prenda cara que Amanda le había regalado las navidades pasadas para que pareciera alguien de peso en las reuniones de Pozuelo. Amanda me necesita en casa, soltó sin mirarme a los ojos. Lucía tiene una presentación de un proyecto en el colegio el lunes por la mañana. Ya sabes cómo son en estos centros bilingües, les exigen el máximo. Tengo que ayudarla a prepararlo. Era sábado por la tarde. Faltaban casi 48 horas para el lunes. En mis tiempos de profesor, ningún padre cancelaba el duelo de una madre por una cartulina escolar. ¿Te vas ya, Javier? Pregunté, sintiendo un vacío repentino. Ni siquiera hemos terminado de vaciar los armarios del dormitorio. Queda toda la ropa de tu madre. Volveré el próximo fin de semana, papá. Lo prometo. No te agobies, descansa. Ya estaba en el umbral, con las llaves de casa tintineando en su mano derecha. Antes de cerrar, se detuvo un segundo. Eso sí, por favor, no tires nada que parezca importante sin consultarme antes, ¿vale? Sabes que mamá era muy particular. Algunas cosas podrían tener valor histórico o ser antigüedades. Joyas, quizás. Deberíamos tasarlo juntos para que no te engañen en los rastros. Y se fue. Oí sus pasos resonar en la escalera de granito de la comunidad y, poco después, el zumbido distintivo de su Tesla arrancando en el garaje del edificio. El sonido se desvaneció rápidamente por la calle de la Princesa, engullido por el tráfico que subía hacia Plaza de España, y luego solo quedó el silencio espeso de los pisos antiguos. Me quedé sentado en aquel salón durante una eternidad. La luz de la tarde madrileña entraba por los ventanales en franjas doradas que, poco a poco, se tornaron naranjas, luego púrpuras sobre los tejados de Argüelles y, finalmente, de un azul eléctrico y profundo.
No encendí ninguna lámpara. Me quedé allí, en el sofá de cuero que Elena y yo habíamos comprado en unas rebajas del Corte Inglés en 1991, rodeado de cajas de cartón y bolsas de basura. Algo en los movimientos de Javier me quemaba por dentro. Esa rapidez eléctrica, esa seguridad impostada y, sobre todo, la expresión de su rostro cuando el papel rozó el suelo. Había sido un segundo de codicia pura, el mismo brillo que le vi a los 16 años cuando le pillé robando calderilla para tabaco, o a los 22, cuando Elena lloró al descubrir que faltaban 500 euros de su cuenta de ahorros. A las 8 de la tarde, con los huesos entumecidos por el frío que empieza a calar en las casas viejas de Madrid al anochecer, me levanté. Encendí el fluorescente de la cocina, que parpadeó 2 veces antes de inundar la estancia con una luz blanca y fría. Me acerqué al cubo de la basura. El papel seguía allí, descansando sobre los pozos del café y una servilleta manchada. Tenía una esquina arrugada, la marca de la presión de los dedos de mi hijo. Lo saqué con el cuidado de quien manipula un incunable y lo alicé sobre el mármol de la encimera. No era un extracto bancario cualquiera. Era un certificado de depósito a plazo fijo del Banco Santander, emitido por la oficina principal de la Castellana y fechado el 12 de abril de 2017. El valor nominal me golpeó como un impacto físico. 324,5670. 3.245.000 euros. Se me durmieron las manos y sentí un pitido agudo en los oídos. Lo leí 3, 4, 5 veces. Los números no se movían. Y pegado al documento, con un pequeño post-it amarillo donde la caligrafía de Elena, esa letra de bibliotecaria, clara y decidida, resaltaba con fuerza, había un mensaje que hizo que el suelo se inclinara. Juan, ellos no saben nada de esto. Lleva este documento a Russell Jennings en la oficina del Santander de la Castellana. No confíes en nadie de la familia. Te quiero. No confíes en nadie de la familia. No decía ten cuidado o pregúntale a Javier. Decía que no confiara en nadie, lo que incluía a nuestro propio hijo. Me pasé la noche en vela. A las 2 de la mañana, la calle de la Princesa estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por algún taxi ocasional. El certificado brillaba bajo la luz de la cocina como una sentencia. Intentaba recordar aquel abril de 2017. Ese fue el año en que Elena empezó con los olvidos. Pequeños despistes que el Dr. García, nuestro médico de cabecera, calificó como deterioro cognitivo leve. Pero ahora, viendo la cifra, me preguntaba. ¿Estaba Elena perdiendo la cabeza, o estaba construyendo un muro de contención? 2017 también fue el año en que Javier regresó de Londres, supuestamente tras el fracaso de una empresa de suministros médicos. Se presentó con 2 maletas y 1000 promesas de cuidarnos. Ya no sois unos chavales, papá, decía mientras se instalaba en Pozuelo. Al principio era el hijo modelo. Venía 2 veces por semana, la llevaba a sus revisiones en el hospital clínico, revisaba nuestra caldera. Esa gratitud que sentí entonces ahora se transformaba en hiel. Elena había rechazado el tratamiento contra el cáncer el pasado enero. El médico nos habló de una cirugía compleja y un postoperatorio durísimo. Aunque la Seguridad Social cubría el proceso, yo quería llevarla a la Clínica Universidad de Navarra, quería agotar todas las opciones privadas aunque nos costara los ahorros de toda una vida. No voy a hacerlo, Juan, me dijo ella en aquel entonces, con una calma que me resultó incomprensible. Tengo 67 años. No voy a gastar lo que tenemos en comprar 6 meses de agonía en una cama de hospital. Discutimos durante semanas. Yo lloré, le supliqué que no se rindiera. Pensé que era cansancio, que era su forma de aceptar el destino. Pero ella tenía 3 millones de euros. Podría haber pagado la mejor atención del mundo 10 veces. Y eligió morir en silencio. ¿Por qué? La respuesta me quemaba en la mano. No confíes en nadie de la familia.
Elena estaba protegiendo ese dinero de algo, o de alguien. Y ese alguien acababa de tirar el certificado a la basura con la esperanza de que yo nunca lo encontrara. El certificado pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Esto no era solo una fortuna, era la prueba de una traición que yo aún no alcanzaba a dimensionar. Elena lo había escondido, me había dejado instrucciones precisas y me había lanzado una advertencia que resonaba en el silencio del piso. No confíes en nadie de la familia. Mi hijo, que había tirado este documento a la basura con una indiferencia fingida, era el centro de esa advertencia. Quizá por eso le temblaban las manos al tocar el papel crema. Miré el reloj de pared del salón. Las 2:43 de la madrugada. El banco no abriría hasta dentro de 5 horas, pero yo sabía que no dormiría. El lunes por la mañana, a primera hora, iría a la sucursal principal del Santander en el Paseo de la Castellana, ese edificio imponente que parece vigilar el centro financiero de Madrid. Buscaría a ese tal Russell Jennings y empezaría a obtener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía que formular. Pero primero, necesitaba un escondite. Javier ya lo había encontrado una vez en el escritorio. Si volvía, y mi instinto me decía que lo haría, registraría cada rincón. La forma en que se marchó, apresurado y dándome instrucciones de no tirar nada, era la señal de que planeaba un regreso metódico. Me levanté y recorrí el pasillo con el certificado pegado al pecho. ¿Dónde escondes 3 millones de euros en un piso lleno de recuerdos? Entonces la vi. La biblioteca de Elena. Aquella estantería de madera maciza, organizada meticulosamente por el color de los lomos, un código que solo ella y yo entendíamos. Allí, en el tercer estante, entre 2 tomos pesados de una enciclopedia histórica, estaba su ejemplar desgastado de Moby Dick, una edición de 1976 con las esquinas rosadas. Lo saqué. Las páginas exhalaban ese aroma a vainilla y papel viejo que tanto le gustaba a ella. Lo abrí por una de sus partes más densas y deslicé con cuidado el certificado entre la página 401 y la 402. Me aseguré de que fuera entre 2 hojas físicas distintas, no en el mismo folio, para que el papel crema quedara perfectamente oculto en el corazón del libro. Una historia sobre la obsesión y la venganza para guardar el secreto de una traición. Devolví el libro a su sitio. Javier nunca había sido un lector para él, los libros eran solo objetos que acumulaban polvo. Estaba a punto de apagar la luz de la cocina cuando los oí. Pasos en el portal. Pesados, deliberados, subiendo por la escalera de granito. Miré el reloj. Las 2:58. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve el aliento, con el corazón martilleando contra mis costillas, pero tras unos segundos de silencio absoluto, los pasos continuaron hacia la planta superior. Un vecino trasnochador. Sin embargo, el miedo ya no me abandonó. La luz del domingo entró a raudales por los ventanales de la calle de la Princesa cuando, a media mañana, sonó el timbre de forma insistente. Al abrir, me encontré con Javier y Amanda. Supe de inmediato que no venían a consolarme. Hola, papá, sonrió Javier, pero sus ojos, hundidos y nerviosos, escaneaban el recibidor por encima de mi hombro. Hemos pensado en venir a echarte una mano para terminar de recoger las cosas de mamá. No me quedaba tranquilo dejándote solo con todo este lío un domingo. Amanda estaba a su lado, impecable. A pesar del luto, su apariencia gritaba lujo. El pelo recién peinado en su salón de Pozuelo, vaqueros de marca, una chaqueta de cuero que costaba más que mi pensión y ese bolso de firma que sostenía como un escudo. Juan, dijo ella, rozándome el brazo con una frialdad que intentó disfrazar de afecto, sentimos mucho tener que molestarte, pero cuanto antes cerremos el piso, antes podrás descansar. Me hice a un lado, observando cómo los ojos de Javier realizaban un barrido táctico. El cubo de la basura, la encimera, el escritorio de roble. Jas.
¿Has sacado la basura ya, papá? Preguntó, intentando sonar casual. Ayer se me olvidó bajarla y no quiero que huela el piso. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el tono de mi voz firme, el de un profesor que detecta a un alumno copiando. Sí, el portero pasó a primera hora, sobre las 7, mentí. En estos edificios antiguos de Madrid no hay recogida en domingo, pero Javier, en su burbuja de Pozuelo, no tenía ni idea de los horarios de los trabajadores del centro. Vi cómo procesaba la información. El breve destello de pánico en su rostro fue suficiente para confirmarlo todo. Miró a Amanda y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa y turbia que me puso la piel de gallina. Ah, bien, Javier cerró un cajón del escritorio que acababa de abrir sin pedir permiso. Una preocupación menos. Amanda dio un paso adelante, forzando una sonrisa radiante que no encajaba con el duelo. Juan, Javier mencionó que podría haber documentos bancarios antiguos, quizás algún seguro de vida o papeleo de la Seguridad Social, que deberíamos revisar para la testamentaría. Es mejor que lo hagamos nosotros, es un proceso farragoso. Yo me encargaré de la herencia con el abogado de Elena, respondí, cruzándome de brazos. ¿Un abogado? Javier saltó, casi gritando. ¿Desde cuándo mamá tiene un abogado privado? Desde el 92, Javier. Alberto Pardo, tiene el despacho cerca de la Plaza Mayor. Es un viejo amigo. El nombre hizo que la mandíbula de mi hijo se tensara hasta parecer que iba a romperse. Lo que siguió fueron las 2 horas más asfixiantes de mi vida. Registraron el piso con una minuciosidad que rozaba lo patológico, siempre bajo la excusa de ayudar. Amanda se encargó del dormitorio, vaciando cajones y tanteando incluso el fondo de los armarios, buscando quizás una caja fuerte oculta o un sobre escondido entre las sábanas. Javier se centró en el salón. Revisó el escritorio 3 veces. En un momento dado, se plantó frente a la estantería de Elena. Se me cortó la respiración. Mamá acumulaba demasiados libros, dijo, alargando la mano hacia un volumen azul. Deberíamos donar todo esto a una biblioteca pública mañana mismo. Fue bibliotecaria 34 años, Javier. Sus libros son su vida. No se toca nada de ahí por ahora. Sacó una enciclopedia, la hojeó con desprecio y la volvió a encajar. No tocó el Moby Dick. Gracias a Dios, su desinterés por la cultura fue mi salvación. Se marcharon a las 2 de la tarde, tensos y con las manos vacías. Los acompañé a la puerta y, en cuanto cerré, corrí a la ventana. Desde el segundo piso de la calle de la Princesa vi cómo llegaban a su Tesla. No se subieron. Se quedaron junto al coche y estalló una discusión violenta. Amanda movía las manos con brusquedad, señalando hacia mi ventana con la cara desencajada por la rabia. Javier sacudía la cabeza, hundido, con las manos abiertas en señal de impotencia. Ella le agarró del brazo, le acercó a su cara y le siseó algo que hizo que mi hijo se pusiera rígido como una estatua. Finalmente, arrancaron. Me quedé en la ventana mucho tiempo. Estaban desesperados. Buscaban el certificado de los 3 millones porque sabían que, sin ese papel, su plan, fuera el que fuera, se desmoronaba. Fui a la estantería y saqué el libro. El certificado seguía allí, entre las páginas 401 y 402, a salvo. Mañana iría a la Castellana. Necesitaba entender por qué Elena prefirió morir antes que tocar ese dinero. ¿Qué había hecho nuestro hijo para que su propia madre le tuviera más miedo que a la muerte? El lunes por la mañana, Madrid se despertó bajo un cielo gris y plomizo, de esos que parecen aplastar los tejados del barrio de Salamanca. Tomé el metro en Argüelles, en la línea 6, y tras el transbordo me bajé en la parada de Gregorio Marañón. Caminé por el paseo de la Castellana, sintiéndome minúsculo frente a las sedes bancarias y el rugido incesante del tráfico que fluye hacia Colón.
El edificio del Banco Santander se alzaba frente a mí, una mole de cristal y acero que parecía custodiar los pecados financieros de media ciudad. Entré y, con el pulso acelerado, pregunté por Russell Jennings. Me esperaba un hombre de unos 50 años, con un traje de corte impecable y una mirada que denotaba esa mezcla de frialdad profesional y un cansancio antiguo. Señor López, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Le esperaba. Elena me aseguró que, tarde o temprano, usted cruzaría esa puerta con el certificado. Nos sentamos en su despacho privado, una habitación insonorizada donde el estruendo de la castellana desaparecía por completo y solo quedaba el aroma a café recién hecho y cuero. Saqué el ejemplar de Moby Dick y extraje el papel crema de entre sus páginas. Lo puse sobre la mesa de cristal. ¿Qué es esto exactamente, señor Jennings? Pregunté. Mi voz sonó quebrada, como si perteneciera a un hombre mucho más viejo de lo que soy. Jennings suspiró, se ajustó las gafas y miró el documento con una sombra de tristeza. No es solo un depósito a plazo fijo, Juan. Es la punta del iceberg de una tragedia familiar. Hace 7 años, su hijo Javier regresó de Londres para trabajar en una empresa de suministros médicos aquí en Madrid, ¿verdad? Asentí, recordando su llegada triunfal y sus promesas de cuidar de nosotros. Lo que no le contó es que esa empresa era una fachada diseñada para un esquema de sobrefacturación a hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Javier no era un simple comercial, era el cerebro operativo que desviaba fondos públicos inflando los precios de prótesis y material quirúrgico. Elena lo descubrió por accidente en 2017, mientras revisaba una correspondencia que llegó al piso de la calle de la Princesa por error. Me quedé helado. Mi esposa, la bibliotecaria que apenas alzaba la voz, había descubierto una red de corrupción que salpicaba a la sanidad madrileña. Ella se enfrentó a un dilema moral devastador, continuó Jennings. No podía denunciar a su único hijo y enviarlo a Soto del Real, pero su conciencia de funcionaria pública no le permitía dejar que él se lucrara con el dinero de los contribuyentes. Así que le impuso un pacto de silencio absoluto. Un chantaje piadoso. Javier debía transferir cada euro de sus beneficios ilegales a esta cuenta controlada por ella. Elena quería custodiar ese dinero para devolverlo de forma anónima o para tener una red de seguridad si la justicia acababa llamando a su puerta. ¿Y por qué me advirtió en su nota que no confiara en nadie de la familia? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Jennings se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió gélida. Porque Javier no se detuvo, Juan. Él pensó que, con Elena enferma, el rastro del dinero moriría con ella. Pero hay algo mucho más cruel. Mire la segunda página del extracto que tengo en mi terminal. El director giró la pantalla hacia mí. Mis ojos se fijaron en una serie de transferencias realizadas en los últimos 14 meses. Javier no solo había desviado dinero de su empresa mientras Elena agonizaba en su cama, él había estado vaciando sistemáticamente vuestra cuenta de ahorros compartida, la que ambos habíais alimentado durante 40 años para vuestra jubilación. Su hijo ha estado falsificando la firma de Elena aprovechando su debilidad, sentenció Jennings con una voz que cortaba como un bisturí. Ha usado los ahorros de toda su vida para mantener el nivel de vida en Pozuelo de Alarcón y pagar las cuotas del Tesla. Juan, tiene que entenderlo. Si no actúa ahora mismo, Javier no solo intentará recuperar esos 3 millones del depósito, sino que le dejará a usted en la calle, sin un solo euro en su cuenta bancaria. Tiene que llamar a la policía antes de que él se dé cuenta de que usted sabe la verdad. Salí del banco con el corazón martilleando contra las costillas, sintiendo que el aire de la Castellana era demasiado denso para mis pulmones. No llamé a la policía desde allí. A pesar del consejo de Jennings, una parte de mí, esa parte que todavía recordaba a Javier como el niño que jugaba en el Parque del Oeste, necesitaba enfrentarse a él. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había ayudado a criar y preguntarle cómo había sido capaz de robarle a su madre mientras ella se apagaba en una cama de hospital.
Regresé al piso de la calle de la Princesa. Me senté en el salón, en penumbra, y esperé. Sabía que el hambre de ese dinero lo traería de vuelta. A las 6 de la tarde, el sonido metálico de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Javier entró solo esta vez. Ya no había rastro de la falsa amabilidad del domingo ni de la preocupación filial. Su rostro estaba congestionado, con las venas del cuello marcadas y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde está, papá? Espetó sin siquiera cerrar la puerta. El papel. Sé que no lo tiraste. He hablado con el portero de la finca y me ha dicho que el camión no pasa los domingos. Me has mentido. Me serví un vaso de agua en la cocina con las manos sorprendentemente firmes. El miedo se había convertido en una resolución fría. Está a buen recaudo, Javier. He pasado la mañana con Russell Jennings en la Castellana. Se detuvo en seco en mitad del pasillo. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea bajo el bronceado artificial de Pozuelo. ¿Qué te ha dicho ese viejo? No le creas, papá. Es un resentido que siempre envidió el éxito de nuestra familia, me tiene manía porque. Me ha enseñado las firmas, Javier, le corté, alzando la voz por primera vez. Las firmas falsificadas en nuestra cuenta de ahorros, la de toda nuestra vida. He visto las transferencias de la red de suministros. Lo sé todo. Lo del hospital clínico, lo de las facturas infladas. Todo. Javier dio un paso hacia mí, cerrando los puños. Por un momento, vi en sus ojos un destello de violencia pura, un animal acorralado que ya no reconocía a su padre. Ese dinero es mío por derecho, siseó con una voz que no parecía suya. Yo me arriesgué. Yo hice el trabajo sucio en esos despachos mientras tú leías libros de historia. Mamá solo era una vieja paranoica que se interponía en mi camino. Se negó a tratarse el cáncer solo para castigarme, para que yo no pudiera tocar los fondos mientras ella estuviera viva. Se murió por puro despecho, para joderme la vida. Esa frase fue como un puñal. Mi hijo creía que el sacrificio de Elena, su dolor silencioso y su renuncia a una oportunidad de vivir, eran simplemente una maniobra financiera contra él. No entendía que su madre había entregado su último aliento para no tener que denunciarlo. No, Javier, dije con una calma gélida. Se murió porque sabía que si usaba ese dinero en médicos privados, la justicia empezaría a tirar del hilo y tú acabarías en prisión. Usó su agonía para comprarte tiempo, esperando un arrepentimiento que nunca llegó. Y lo único que has hecho es saquear su casa antes de que las flores de su tumba se hayan marchitado. Saqué el móvil del bolsillo. Ya había marcado el 091. He hablado con la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Una patrulla de la Policía Nacional está doblando la esquina de Plaza de España ahora mismo. Javier soltó una carcajada histérica, un sonido seco y roto. ¿Vas a entregar a tu propio hijo? ¿A tu única sangre? ¿Y qué pasará con Lucía? ¿Quieres que tu nieta vea a su padre en los telediarios saliendo de un juzgado? Lucía merece un abuelo que le enseñe lo que es la integridad, ya que su padre ha decidido ser un criminal, respondí. Oí las sirenas a lo lejos, el eco de los servicios de emergencia rebotando en los edificios de la calle de la Princesa. Javier, cegado por el pánico, corrió hacia la puerta, pero en su desesperación tropezó con una de las cajas de libros de Elena que aún bloqueaban el pasillo. Cayó al suelo de forma estrepitosa y de la caja se desparramaron decenas de ejemplares. Irónicamente, quedó atrapado en el suelo, rodeado por los libros de la mujer a la que había traicionado. La policía llegó 5 minutos después. Lo levantaron del suelo y le pusieron las esposas mientras los vecinos, atraídos por las luces azules, se asomaban a los balcones con esa curiosidad amarga de Madrid. Javier me miró una última vez antes de que se lo llevaran. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Cerré la puerta y, por primera vez en 6 días,
Lloré. Lloré por Elena, por mi nieta y por el hijo que acababa de perder para siempre. Pero sabía que, entre las páginas de Moby Dick, la verdad por fin había encontrado su puerto. 2 meses después de aquel sábado que lo cambió todo, me encontré de nuevo sentado en una terraza frente al Parque del Retiro, viendo cómo las hojas de los castaños se teñían de ese ocre tan propio del otoño madrileño. Javier seguía en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real. El juez de instrucción había denegado la libertad bajo fianza debido al riesgo de destrucción de pruebas y a la gravedad de los delitos contra la hacienda pública y el patrimonio. Su abogado intentó argumentar que Elena no estaba en sus cabales o que sufría demencia senil cuando organizó aquel depósito, pero el testimonio técnico de Russell Jennings y los registros digitales del Santander fueron demoledores. Lo que más me duele hoy no es la pérdida de la fortuna, ni siquiera el silencio sepulcral que ahora habita en nuestro piso de la calle de la Princesa. Es el peso insoportable de la verdad sobre los últimos meses de mi esposa. Ella sacrificó su propia oportunidad de vivir. Rechazó tratamientos en clínicas privadas que podrían haberle dado años de vida solo para preservar la integridad de ese dinero, que era la prueba irrefutable de los crímenes de nuestro hijo. Elena murió con un dolor físico atroz, fingiendo un deterioro cognitivo para que Javier no sospechara que ella custodiaba el arma de su propia caída. Murió sola en su secreto, protegiendo mi vejez de la ruina y protegiendo a la sanidad pública de un hombre que no conocía los escrúpulos. Esa es la carga de gratitud y culpa que llevaré conmigo hasta el día que me reúna con ella. He llegado a la conclusión de que hay traiciones tan abismales que el perdón humano se vuelve una tarea imposible. Ese juicio tendré que dejárselo a Dios, con su sabiduría perfecta. Pero aquí, en Madrid, en la tierra que ella tanto amó, yo he elegido la justicia. Por eso, he decidido que esos 3 millones de euros no se quedarán acumulando intereses en una cuenta olvidada. He constituido la Fundación Elena López, con sede en el distrito de Retiro, dedicada íntegramente a combatir el abuso financiero y el maltrato silencioso hacia nuestros mayores. Quiero que el sacrificio de Elena se transforme en un escudo para otros. No quiero que ningún otro jubilado en España se sienta vulnerable en su propia casa, despojado de su dignidad por las personas en las que más debería confiar. Al compartir esto, os pregunto con el corazón en la mano. ¿Habéis notado señales extrañas en vuestro entorno? ¿Sabéis realmente quién gestiona las cuentas de vuestros padres o abuelos? Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais tenido el valor de denunciar a vuestra propia sangre para honrar la memoria de quien os dio todo? La verdad importa, especialmente cuando duele y desgarra. La historia de Elena es un recordatorio de que el amor a veces se manifiesta de formas terribles y heroicas. Os agradezco que me hayáis acompañado en este doloroso camino de reconstrucción. La próxima vez que vayáis a tirar un papel a la basura, miradlo 2 veces. Podría ser el último regalo de alguien que os ama más que a su propia vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte.
Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Christian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Christian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Christian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York. Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Christian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Christian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. ¿Te preocupas por nada? Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció. Ese viejo instinto, perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado.
Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre. Sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar. Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo. Y lo hice. Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Christian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Christian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo.
Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Christian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Christian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Christian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Christian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera, la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Christian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Christian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. Completamente legal. En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Christian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Christian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos? Pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo. La mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos? Pregunté. No dormí esa noche.
La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto, para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía. Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Christian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Christian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento.
Cristian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Cristian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Cristian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Cristian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Cristian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló. Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. Esto no es justo. Repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad.
Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida, 10 años en prisión. Amaya Valero. Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo, 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.